Comenzamos entonces. Estamos en clase especial de diferenciado, ¿cierto? De lenguaje. Aquí va a aparecer el título. Escritura, lectura y escritura especializada, cuarto medio P 2021, clase ya 24 del 5 de octubre. Este mes debería haber un trabajo, como les dije, un poquito más largo y después viene otro más largo, ¿cierto? Y debería estar habilitándoles también una prueba para ir como compensando a aquellos que están como al debe, ¿cierto? Y también para ir cerrando ya de plano el año con las notas que nos exigen, ¿ya? En todo caso, les recomiendo que hagan las tareas, porque si hacen las tareas, eso me da un pie suficientemente tranquilizador para decir, no, ¿para qué voy a hacer una prueba? ¿Cachai? Pero si están ahí al debe, no se conectan con las clases, o peor, no hacen las tareas, ¿cierto? Porque pueden no conectarse a las clases, pero pueden hacer las tareas. O sea, puede suceder eso. Es raro que suceda, pero puede suceder. Pero si no hacen ni las dos cosas, ni la una ni la otra, entonces indudablemente que ahí yo voy a tener que aplicar prueba nomás, una prueba cotota, como prueba de nivel, que no es la idea. Pero bueno, eh, que hay como una opción, está como en el tintero. Ah, sí, perdón, el fondo de la presentación tiene algo que ver con lo que vamos a hacer hoy día, a propósito de buscar información, lo importante que es. La próxima clase se supone que voy a hacer una proyección desde ya, que la próxima clase vamos a hablar de las fuentes de información, pero cómo registrar esas fuentes de información en un trabajo, por ejemplo. Es súper importante dar como cabida a que las personas que nos leen nuestros trabajos, no solamente los profes, sino que otros que pudieran cierto recibir su trabajo, vean las fuentes que ustedes utilizaron para hacer su trabajo, fuentes de investigación, y las consulten también, a ver si llegan a las mismas conclusiones que han llegado ustedes. La actividad entonces hoy día es presentar la realización de una breve investigación en Internet. Hoy día vamos a hacer la presentación nada más, ¿cierto? Pero se supone que a partir de aquí ustedes van a empezar a hacer un trabajo, como les dije, un poquito más costoso, que involucra no solamente indagar en Internet, sino también evidenciar, ¿cierto? O plasmar las fuentes de información que ustedes, obviamente usando unas buenas fuentes de información, pero también registrando, ¿cierto? Ese uso de esas fuentes de información. ¿Ya? Y eso lo vamos a terminar la próxima clase y ahí saldrá la tarea y un plazo más o menos de una semana para que la puedan entregar. ¿Ya? Así que pónganse el día con las tareas atrasadas para que no se les junten todas las tareas. Presentaron la realización de una breve investigación en Internet seleccionando 3 fuentes de información sobre los temas escogidos, validando sus fuentes utilizando una pauta para validar esas fuentes de información. ¿Ya? El propósito es aplicar criterios de evaluación de fuentes de información que se consulten. Los criterios o el criterio para evaluar la fuente de información es una máxima, son básicamente tips, ¿cierto? Son preguntas que uno se tiene que hacer al momento de estar frente a un texto informativo, específicamente que voy a utilizar para hacer un trabajo. Entonces, el objetivo que se habilita aquí es el 5, que tiene que ver con buscar, evaluar, seleccionar con rigurosidad fuentes disponibles para hacer sus trabajos, evidentemente, considerando que esas fuentes tienen validez, veracidad y responsabilidad en su autoría. O sea que se pueden reconocer estos 3 aspectos, ¿ya? Claro, básicamente eso. Porque nosotros estábamos hablando, y esa era la introducción, ¿cierto?, que habíamos hecho en la clase anterior, estábamos hablando de los fake news o de los bulos. Eso fue lo que hicimos en la clase anterior y es parte de nuestro flashback de hoy día. Y preguntaba, ¿cierto?, a propósito de qué eran los fake news o más conocidos como bulos. En España le dicen bulo. La palabra en castellano es bulo. Bulo es una noticia falsa, literalmente. Eso quiere decir que si está en la RAE, no es una acción muy contemporánea. Decir fake news suena como que es de ahora, ¿cierto? De la época de la Internet. Pero no, la verdad es que los fake news son súper antiguos. De hecho,
decíamos a propósito de estrategias, estrategias de propagandística, ¿cierto? Cuando hablamos de propaganda nos referimos específicamente a propender a difundir ideas políticas. Y muchas veces las ideas políticas encomendadas, ¿cierto? O encabezadas por una persona o por una entidad, un partido político, lo que sea, un grupo de poder, para poder hacerse del poder, para llegar y adquirir ese máximo poder que puede ser, por ejemplo, una presidencia o un puesto importante, se valían de algunas tretas, de algunas artimañas. Una de ellas, ¿cierto? Inventarle cosas al rival, po. Inventarle noticias, ¿cierto? No, que el rival era, no sé, po, era cochino, no se bañaba cuando chico, por ejemplo, no sé, una tontera. Cualquier cosa que pueda hacer, denostar la imagen, ¿cierto?, del rival. Y eso, evidentemente, lo difundían y, evidentemente, eso generaba un impacto en la opinión pública, manifestándose de ese modo, ¿cierto?, muchas veces a favor del candidato eh, que mentía, como una estrategia política. En la época del nazismo, por ejemplo, se usó mucha información falsa a propósito para poder unificar al pueblo alemán en torno a una idea de enemigo común, que en este caso eran los extranjeros, preferentemente, ¿cierto? Los judíos, preferentemente, ¿cierto? Y bueno, los homosexuales, y qué sé yo. Entonces, todo lo que fue, todas las personas que fueran con esas características o de ese origen, ¿cierto? En particular, eran perseguidos y masacrados. O sea, ustedes conocen la historia de los campos de concentración a ese nivel. O sea, el odio máximo, ¿cierto? Obviamente fomentado por estos bulos o fake news que hablábamos de Goebbels, ¿cierto? La clase anterior, que era como el ministro, por así decirlo, ¿cierto? De propaganda de Adolf Hitler, que se encargaba también de alterar un poco la historia de los alemanes en general, favoreciendo, ¿cierto?, esta idea de la raza pura. Todo el mundo sabe que no es algo inventado, ¿cierto? Ahora, pues, sino que era algo que se estiló mucho a propósito de los ideales nacionalistas que abanderaron al partido nazi. O sea, y que llegó al poder y que se transformó, ¿cierto?, en un enemigo en común de toda la humanidad. Mismo peligro que está sucediendo ahora a propósito de los hechos asociados, ¿cierto?, con la la explosión migratoria que hay no solamente en Chile, sino también en Estados Unidos, por ejemplo, en Europa, a propósito. Se está como viendo o reviviendo un poco ese audio a propósito que no es bueno, para nada bueno. Entonces, ese es el origen de las fake news. Las fake news son noticias falsas utilizadas preferentemente, por eso existen, ¿cierto? Utilizadas preferentemente para desprestigiar o para manipular, ¿cierto? Al público en relación a una posible decisión que puedan tomar ellos, ¿cierto? Frente a elecciones, frente al consumo de productos. Bueno, la publicidad engañosa también puede ser considerada como fake news a propósito de, de hablar mucho de bondades de ciertos productos y la verdad no es tal, ¿cierto? Esa bondad. Pulseras mágicas, por ejemplo, que se vendían por ahí, o cosas por el estilo, ¿cierto? Eso también puede estar en la categoría de fake news o derechamente noticias falsas. Y harta, hay mucha información falsa que anda por ahí. De hecho, tanta información falsa que TVN hizo un programa que se llamó, que duró poquito, no sé por qué, duró poquito, era bueno, que se llama Cazadores de Fake News, ¿ya? Bueno, las recomendaciones bueno, aquí dice que hay unas recomendaciones para seguir y asegurarnos de que la información que recibamos sea verdadera. Y justamente el programa, el video, ¿cierto?, de este programa nos va a aclarar ese aspecto en particular. A propósito, ¿cierto?, de lo importante que es estar bien informados, pero
bien informado significa no solamente hacer el ejercicio de leer información, sino ver que esa información que estamos consumiendo sea información verídica, verificable, ¿cierto? Comprobable, sin sesgos, y lo más importante de todo, ¿cierto? Que sea actualizada, bueno, también actualizada, pero que nos sirva para tomar decisiones. Porque también hay información que a lo mejor no es falsa, pero que es irrelevante. Por ejemplo, no sé, porque que Nicolás Mazú se separó de su polola. O, o que, no sé, porque el presidente Piñera se fue a comprar una pizza de piña, por ejemplo. No sé, cosas que no son relevantes y que de repente salen en la noticia. Y que sí son relevantes, aquellas que tienen que ver esencialmente con nuestras decisiones y con nuestra calidad de vida o con nuestra salud, por ejemplo, entre otras. ¿Ya? Así que corre vídeo para que pongan atención. Voy a pausar la grabación, obviamente, porque aquí va a salir. Voy a continuar grabando. Hay algo que dice una de las periodistas que está en el panel, ¿cierto? Que apunta a una parte clave con respecto a los fake news y a la validación de información también, que es como el contraste, que dice, sepan de dónde viene el insulto, en este caso, ¿cierto? La noticia falsa. Porque ahí inmediatamente uno se va a dar cuenta de si es falso o no, po. O sea, la fuente específicamente de información en la que nosotros recurrimos, ¿cierto? Para poder informarnos. Si nosotros nos informamos leyendo las redes sociales, por ejemplo, Twitter, Instagram o Facebook, ¿cierto? Indudablemente que yo peleo constantemente contra eso, ¿cierto? Y que de ir desmintiendo la información, de repente hasta en WhatsApp te llega información de grupos, ojo, de grupos de personas que estaban en la misma comuna, hablaban, por ejemplo, ayer a propósito del tema de Transbank, que se cayó Transbank en la tarde, que era que era como un complot, porque como Piñera estaba metido estaba metido en un caso, ¿cierto? Un problema judicial y económico más o menos grave, era por eso, ¿cierto? Como una especie de desquite, una cosa así. Dice, pero ¿qué tiene que ver eso? O sea, ¿cómo va a llegar a eso, a tanto, digamos? Por ejemplo, y hay una serie de cosas que generalmente uno está expuesto y hay que tener un filtro, y ese filtro fundamentalmente, ¿cierto? Es lo que vamos a tratar de esclarecer ahora. ¿Ya? Me espera un chiquitito, voy a hacer una breve pausa comercial y ya volvemos. Entonces, ustedes saben de lo que estoy hablando. Entonces, imagínense una chiquitita de 6 años que apenas cacha leer y todo. Hay que ir a darle una manito. Ya, seguimos entonces, vamos a lo que te traje, como se dice, ¿cierto? Veamos, a propósito de fake news, para ir cerrando este tema o sea, cerrando el tema de las fake news o de los bulos, pero para poder entrar derechamente al siguiente, que es el tema de cómo validar esa información, cómo contrastarlo, ¿cierto? Y para ir cerrando estas 4 preguntitas que tienen que ver con por qué creen ustedes que existen las noticias falsas, a propósito de las que están expuestas en el video. Creo que los panelistas aciertan en decir, a propósito de lo que estaba comentando en la recién, que hay que tomar de quién viene cierta la información. Y si se dan cuenta, la mayor parte de la información falsa que circunda a Greta Thunberg es emitida por grupos de poder vinculados evidentemente con empresas que contaminan, po. Entonces, evidentemente que a ellos no les conviene que haya una cabra chica metiche, ¿cierto? Que le esté diciendo, ustedes son contaminadores, están condenando, ¿cierto?, nuestro planeta solamente para enriquecerse y hacerse más poderoso y usando ese poder, ¿cierto?, para destruir el planeta y no para salvarlo, que es básicamente lo que dice la Greta Thunberg en sus discursos. ¿En qué medida puede afectar las fake news a una persona? Bueno, en este caso es raro lo que sucede porque hay un grupo también que protege a la Greta Thunberg, que no solamente son su familia, sino todos los que están detrás del activismo medioambiental y que de alguna manera también van desmintiendo estas noticias falsas. Ahora, lejos de aplacar, ¿cierto?, la figura de la Greta Thunberg, como que estas noticias falsas y toda esta chimuchina que se ha inventado
en torno a ella, ¿cierto? Como que la ha potenciado y la han hecho mucho más visible, ¿cierto? Para el resto del mundo. Le han hecho un flaco favor a la Greta Thunberg a propósito de querer callarla. ¿Qué medidas debes considerar para no creer una noticia falsa? Ahí, eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿cierto? Eso es lo que vamos a responder ahora a continuación. Y esta es una pregunta de foro interno a propósito de si hay alguna persona que haya sido víctima de fake news. Y ojo, porque las fake news, claro, no solamente son noticias falsas, también puede ser cualquier tipo de información falsa. De repente hay funas, que nosotros, ¿cierto? Estamos acostumbrados a escuchar esa palabra hoy por hoy. Hay muchas funas que están fundamentadas en información falsa, ¿cierto? Hay otras funas que son totalmente verídicas, un poco fuera de proporción, pero, eh, pero las hay, por supuesto, dentro de ese grupo de acciones ¿cómo se llama? De funar. Las hay también algunas que son falsas, y eso es peligroso porque deterioran tanto la imagen de una persona que terminan, ¿cierto? Esas personas prácticamente condenadas socialmente, se transforman en parias sociales. Si no, si no terminan incluso hasta suicidándose o cometiendo, ¿cierto? Alguna atrocidad de ese calibre. Complicado. Así que hay que tener mucho cuidado con las fuentes de información de donde nos informamos. Para ello, ¿cierto? Vamos a, bueno, aquí yo les voy a presentar los temas. Estos son los temas de los que podríamos hablar a propósito de sus trabajos. Por ejemplo, el primero de ellos, ¿cierto? Dice, ¿todos los animales duermen? ¿Qué animales no lo hacen? Una pregunta interesante. ¿Qué relación existen entre la saliva y el sabor? Una duda razonable. ¿Cuánta cantidad de materia del universo puede ver el ser humano desde nuestra perspectiva? ¿Cuál es la proporción de universo que podemos observar? ¿Qué efectos puede generar una película de terror en el organismo, por ejemplo? Podríamos investigar sobre eso. ¿O es mejor para el organismo levantarse más temprano? Es una pregunta, ¿cierto? Al que madruga Dios le ayuda, dice el dicho. ¿Será cierto? ¿De dónde proviene la letra ñ? Porque es un rasgo característico de nosotros que hablamos castellano, de la ñ, ¿cierto? ¿Qué efecto genera en el cerebro humano los días lluviosos? Ahí pueden haber alguna investigación en torno, ¿cierto?, a los efectos de la lluvia, no solamente por los aromas, sino también por el paisaje, ¿cierto? De repente que hay gente que se afecta emocionalmente, puede ser un efecto. Se afectan, digamos, como introspectivamente. Y lo último, ¿cuál es el lenguaje menos hablado en el mundo y cuál es su origen? ¿Hay algún lenguaje que sea hablado circunstancialmente por pocas personas y cuál es su origen? ¿Ya? Eso es, para que lo tengan en consideración a propósito. Y de aquí se supone que debería salir el tema que ustedes elijan para poder hacer su trabajo de investigación, que debería ser como breve, ¿ya? Así que les recomiendo que si quieren sacar un pantallazo de esto y vayan pensando desde ya qué tema les gustaría tratar. Pueden incluso formar grupos con sus compañeros, si quieren hacer dupla, ¿cierto? Se pueden contactar obviamente por las redes sociales, que no se junten físicamente, ¿cierto? Pero pueden ponerse de acuerdo, investigar y qué sé yo, ¿ya? Em, pero primero que todo, vayan eligiendo un tema para ver qué, qué coincidencias pueden haber entre ustedes y puedan ahí formar sus grupos de trabajo. Ok, ahora sí que con respecto a las fuentes de información, veamos de qué se trata esto. Hay tres máximas que son importantes de reconocer. Yo las decía al principio a propósito de la validez y la veracidad, que hay un tercer factor que es el de la actualidad. Muchas veces la información que nosotros recibimos puede ser, lo que podemos considerar como bulo, puede ser veraz, es verdadera, ¿cierto? Es válida, ¿cierto? Está bien, se puede validar, pero no está actualizada. Entonces eso puede generar, obviamente, un, un efecto que obviamente la gente que lo publica, la información no actualizada, puede generar, ¿cierto? Puede generar un efecto deseado para ellos,
que sería en este caso engañar a la población, pues, engañar a la gente. Entonces, ojo con eso. Por ejemplo, hay personas que han sido condenadas de crímenes que no han cometido, por ejemplo, y se saca a colación esa información, a propósito, porque esa persona quiera postularse a algún cargo, se saca a colación esa información y esa información obviamente los denota o le socava, ¿cierto?, su intención. Lo que le pasó a Jadwe, por ejemplo, ¿se acuerdan? Que está de precandidato con Boric y alguien dijo, ah, pero cuando Jadwe era joven, no, decían, Jadwe es antisemita, ¿cierto? Que era como, que estaba en contra de los judíos. Ok, o sea, ¿de dónde sacó esa información la persona X? Lo que pasa es que cuando Jadwe era joven, o sea, cuando era adolescente, o sea, hace más de 30 años atrás, o más, ¿cierto? Obviamente esa información ya no es válida porque la persona obviamente cambia y evidentemente cuando uno es joven, adolescente, comete muchos errores. Sí que se pudo considerar un error, porque efectivamente también había un problema de veracidad. La información, aparte de ser no actualizada, tampoco era 100% veraz. O sea, no era de veritas, como dice Freud. Entonces, todo esto, la veracidad tiene que estar relacionada con la actualidad tiene que estar relacionada a su vez con la validez, tiene que ser válido, ¿cierto? Y la validez le va a otorgar veracidad, es un círculo virtuoso en el que se supone que nosotros tenemos que fundamentar nuestro acceso en la información. La información que nosotros consumamos debe ser actual, debe ser válida o validada, ¿cierto? No solo por nosotros mismos, sino también por los medios que la publican, por algo la publican, ¿cierto? Y por sobre todo tiene que ser veraz, preferentemente obedeciendo todos los hechos como sucedieron, y no con sesgos o con omisiones o con alteraciones de cualquier tipo, ¿ya? La pregunta es, ¿cómo nos damos cuenta de que la información sea actual, sea válida y sea veraz? Entonces aquí hay unas preguntillas que tenemos que tener en consideración. Por ejemplo, estos son los criterios, ¿cierto? Validez, veracidad, actualidad. Y estas son las preguntas claves que tenemos que preguntarnos nosotros para poder hacerle un tic, ¿cierto?, a la información que recibimos. Validez, por ejemplo. ¿Las ideas expresadas son coherentes entre sí? ¿Hay coherencia? Por ejemplo, si nos dicen, Jado es antisemita porque cuando chico no compraba manjar marca Israel, o porque no, lo echaron de la escuela israelita, por ejemplo. Pero, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Entonces, no hay coherencia entre la idea expresada. Puede ser, hay un ejemplo burdo, pero se entiende, digamos, a lo que voy. Entonces, tiene que haber una coherencia entre las ideas. Es importante. ¿El texto presenta organización? Si el texto está bien organizado, bien escrito, por ejemplo, bien. Diferentemente, ojo con eso, porque cuando uno ve esas noticias, típico de las noticias que te dicen, sepa cómo bajar 500 kilos en una semana, por ejemplo. Y tú te metes a ver y es publicidad, 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 publicidad. Y te dice después, claro, tiene que dejar de comer durante una semana y el riesgo es que se muera. O sea, no es nada del otro mundo, o sea, no es información verdadera. O cuando promocionan, por ejemplo, un jugo milagroso, ¿cierto? Un batido milagroso para bajar de peso. Y te dicen, ya, ok, nunca te dan la receta del batido. Te meten información así como de lo importante que es hacer una dieta, de lo importante de hacer ejercicio, de la vida sana en general. Y al final algo se menciona, ¿cierto?, de que el batido tiene ciertos elementos. Pero como te dicen, todo lo que se supone que tú tienes que hacer siempre y que por consecuencia te va a traer como una buena salud, entonces finalmente el batido como que no sirve, po. O sea, es como una anécdota dentro de tu dieta y de tu vida cotidiana, ¿cierto? Eso también es importante, cómo está organizada la información. Generalmente, y por eso lo estoy mencionando, cuando estamos hablando de textos informativos, lo más importante está al principio, que es responder a las preguntas que tienen que ver, ¿cierto?, con las 5 preguntas que tienen que ver con la ubicación contextual del hecho. ¿Qué, cómo, dónde, por qué, ¿cierto? ¿Qué, cómo, dónde, quién
y por qué, por ejemplo. Son las preguntas que nosotros consideramos del encabezado o lead. Y generalmente están al principio, no al final, no escondidas, no entre medio de la publicidad. Entonces los textos noticiosos, por la validez, por la validez de la que se supone que tienen que estar hechos, deben estar organizados de ese modo. Después dice el autor cita fuentes de información confiable. Ahí, cuando hay una tercera cita, ¿cierto? Hay que ver de qué se sustenta el autor también para decir lo que va a decir, por ejemplo. Y si el texto es revisado por algún comité editorial, por ejemplo, si está, y esto en particular, este punto, tiene que ver esencialmente con los medios, ¿cierto? Porque no es lo mismo que una persona común y corriente publique algo en WhatsApp o en algún medio, así como una red social que sea como de individual, sea en Facebook, ¿cierto? Hay mucha gente que es ociosa y inventa cuestiones, que no es lo mismo que salga de, por ejemplo, de un equipo de periodistas que se supone que filtran, seleccionan, investigan, verifican, ¿cierto? Que lo que se está anunciando o enunciando sea verdadero. Entonces, los comités editorial son eso, son un equipo de personas que están encargadas de filtrar esa información. Con respecto a la veracidad, dice, está claro de quién es el responsable de la información, lo conocemos, sabemos quién es, hay alguien ahí, con respecto a quién está publicando, el periodista, por ejemplo, qué tipo de organización emite la información, si es una información comercial, académica, gubernamental. Generalmente aquí podemos hacer la cruz, por ejemplo, lo comercial. Generalmente lo comercial es información que tiene un sesgo, porque la idea es vender. Por ejemplo, ¿por qué Samsung es la mejor marca del mercado? Claro, ¿quién lo publica? Samsung. O sea, ¿cachai? Académica es como más creíble, menos dudable, ¿cierto? La gubernamental también, porque obviamente la idea de la información gubernamental es defender al gobierno, pues, obvio. Eh, Generalmente también tiene un sesgo. Después, si de la fecha, lugares, nombres mencionados coinciden con lo que se está comunicando, eso también es importante, se corrobora simplemente leyéndolo, por eso que es importante leer todo el artículo o todo el texto. Hay otras fuentes que presentan información similar y corroboren. Lo que dice ahí, a propósito de lo que vimos en la clase anterior, que si uno googlea la información, inmediatamente ese ejercicio nos va a dar como consecuencia que hay otros medios que están informando de lo mismo. Entonces, corroborar en otros medios, ¿cierto? A través de checar las fuentes con similar información. Si existe, ¿cierto? Y después dice, con respecto a la fecha, fijarse en la fecha de publicación, si es cercana a nuestra fecha del día a día, del presente, y en caso de publicaciones web, ¿cierto? A propósito, ver cuál fue la última actualización de la página a la que se supone que uno está sacando información. Teniendo eso en cuenta, se supone, ya podemos decir que la información es válida. Ojo con eso de la fecha de la actualidad, ¿cierto? Porque de repente hay publicaciones que son antiquísimas, ¿cierto? Y que tienen también una doble intencionalidad de ser reeditadas a propósito de miedos y cosas por el estilo. Chiquillos, estamos en la hora. ¿Sí? Estoy muy pillado con la hora. No quiero sobrepasarme más de la cuenta. Voy a. Porque aquí viene una parte que se supone que es. Bueno, voy a mostrar el Power. Perdón. Viene una parte que es esto, ¿cierto? Es esto que tiene que ver con cómo buscar información en Google, ¿cierto? Cómo googlear para que nos salgan ciertos datos. Viene después la parte de la visionamiento de tareas y el recordatorio de la prueba del libro, que es el 21 y 22 de octubre. A propósito, ¿cierto?, de lo que hemos aprendido sobre las noticias falsas y cómo validar información. Esto lo vamos a dejar pendiente para la próxima, lo vamos a partir con esto, ¿cierto? Y a partir de esta información que está aquí, de cómo googlear información para que ustedes puedan hacer su trabajo de investigación como corresponde, acotadamente, ¿cierto?, a lo que se supone que están preguntando.
a ver algunos problemas que se puedan dar con respecto a eso de cuando uno busca una información, de repente te sale información que te sirve, pero que es muy personalizada por los algoritmos, ¿cierto? Que tienen los motores de búsqueda. Entonces ahí les vamos a enseñar algunos truquitos para que puedan desbloquear esos algoritmos de alguna manera. ¿Ya? Chicos, cuídense mucho, nos vemos la próxima, si es posible, ¿cierto? En el colegio también pueden verme, consultarme siempre, no hay problema. Nos vemos. Chau, chau.